Jóvenes, muy buenas tardes, Luis, Gianpietro, buenas tardes, Lalo, buenas tardes, María Alexandra, Yanela, buenas tardes, Salón, se ve el PPT, buenos días, se ve el PPT, sí, hoy día tenemos que estudiar, revisar, practicar, aprender armónico simple y ondas mecánicas, ¿correcto? Son dos temas muy interesantes. A ver, comencemos con el primero de ellos. Comencemos con el más. Más son las iniciales del movimiento armónico simple. San Marcos te pide que estudies, comprendas, conozcas, analices el más de dos sistemas, bloque resorte y el otro, el sistema péndulo simple, ¿correcto? El sistema bloque resorte y péndulo simple. Bien, entonces, aunque cualquier cuerpo puede realizar armónico simple, cualquier cuerpo puede efectuar armónico simple, vamos a usar como ejemplo el bloque resorte y luego el péndulo simple. Con ellos vamos a practicar, aprender los temas del día de hoy. Entonces ahí en la figura te muestro un sistema conformado por un bloque y un resorte. En ese sistema, el bloque está en reposo, en una pista sin fricción. El resorte no tiene deformación y el sistema está en equilibrio. Todavía no comienza el armónico simple. La energía del bloque cinética es cero, la potencial gravitatoria es cero, la elástica es cero. El piso no tiene deformación. Entonces, para que se inicie el movimiento, hay que impulsar al bloque, hay que transferir energía. Entonces, le damos un impulso y a partir de ahí comienza a moverse el bloque. Esta posición se llama posición de equilibrio. La hemos identificado colocando una coordenada x igual 0. Entonces, a partir de ahí comienza a funcionar el cronómetro. Por eso dice instante tiempo inicial igual 0. ¿Qué significa? Que desde ahí estamos midiendo el tiempo transcurrido. El bloque parte con velocidad inicial v sub 0 porque alguien lo ha impulsado. Luego el bloque avanza un poco y observamos que el resorte se ha estirado. Observamos que el bloque tiene una velocidad menor que esta. Ahora tiene una aceleración que va en contra de la velocidad, lo desacelera. Está a cierta distancia del punto de equilibrio. La experiencia enseña que el bloque va a avanzar un poco más y se va a detener. Donde el bloque se detenga, toda esa distancia se llama amplitud. Luego el bloque va a regresar, va a pasar por el punto de equilibrio y se va a ir al otro lado y ahí se va a detener por un instante y luego va a volver y completará un ciclo de 4 tiempos: derecha, centro, izquierda, centro, y otra vez derecha, punto de equilibrio, izquierda, punto de equilibrio. Este movimiento se llama armónico simple, es un movimiento oscilatorio. ¿Qué significa oscilar? Que el bloque se va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda del punto inicial de equilibrio. Rectilíneo significa que nunca vas a ver al bloque moverse en curva. Los armónicos simples son rectilíneos. Y periódico significa que cada vez que emplea o realiza un ciclo, empleará el mismo tiempo. Por eso se llama movimiento periódico. La causa de este movimiento viene a ser una fuerza, en este caso, producida por el resorte. Esa fuerza se denomina en el armónico simple fuerza recuperadora de la posición de equilibrio o fuerza restauradora de la posición de equilibrio. En el movimiento circular, a la fuerza resultante en la dirección del radio se llama centrípeta. En el movimiento armónico simple, a la fuerza resultante que obliga al cuerpo a mantenerse en órbita se llama fuerza restauradora o fuerza recuperadora. ¿Correcto? Acá he añadido un sistema más que oscila y aquí
otro oscilador vertical, y si se grafica su posición respecto del tiempo, aparecen las curvas senoidales. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aclaración? ¿Ninguna? Bien, vamos entonces con los elementos del movimiento armónico simple. Aquí están los elementos, los voy mostrando. El primero de ellos se llama elongación. ¿Qué es la elongación? Es esa distancia que va del punto de equilibrio a la posición del oscilador. Se le conoce con el nombre de elongación. Cuando el oscilador llega al extremo y ya no puede desplazarse más, alcanzó la máxima elongación. Se le conoce con el nombre de amplitud. La amplitud entonces es el máximo desplazamiento hacia la derecha y el máximo desplazamiento hacia la izquierda. Ambos son iguales. La oscilación completa es el recorrido que hace el oscilador desde el extremo derecho al izquierdo y luego el regreso. Eso es una oscilación completa, o sea, ida y vuelta, ida y vuelta. Eso es una oscilación completa. El periodo es el tiempo que demora en una oscilación completa. Cada vez que hace una oscilación completa, demora el mismo tiempo. La frecuencia es el número de oscilaciones que realiza el oscilador en la unidad de tiempo. Se calcula como el inverso del periodo o número de oscilaciones entre tiempo empleado. La unidad de la frecuencia se llama Hertz. Y una vez que conoces la frecuencia lineal, puedes sacar la frecuencia angular, W, omega, 2pi sobre periodo, 2pi por frecuencia. Y se mide en la unidad radianes por cada segundo. Así que no te olvides de los nombres de los elementos del movimiento armónico simple. ¿Cuáles son? La elongación, la amplitud, la oscilación completa, el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta aquí? Estamos usando como ejemplo el oscilador bloque resorte, pero en realidad estas leyes se dan para cualquier cuerpo que oscile con movimiento armónico simple. ¿Qué elementos tenemos? Repetimos. Elongación, ¿cuál más? Amplitud, oscilación completa, periodo, frecuencia, frecuencia angular. ¿Se entendió? ¿Está claro? Seguimos entonces. Para resolver los problemas del armónico simple necesitamos ecuaciones. Entonces, este oscilador parte de reposo y al cabo de cierto tiempo se encuentra aquí. Esta es su elongación, esta es su velocidad, esta es su aceleración. Entonces, la primera ecuación me permite calcular la elongación. ¿Qué haré para hallar esta elongación? Multiplicaré la amplitud por el seno de un ángulo. El ángulo sale multiplicando la frecuencia angular por este intervalo de tiempo transcurrido hasta el instante t. Repito nuevamente, para calcular la elongación voy a multiplicar la amplitud por el seno de un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que se obtiene al multiplicar la frecuencia angular por el intervalo de tiempo transcurrido. La segunda ecuación me da la velocidad. Si la primera usaba el seno, la segunda usa el coseno del mismo ángulo. Pero ahora el coeficiente es frecuencia angular por amplitud. Para la velocidad era amplitud por seno del ángulo WT. Acá es frecuencia angular por coseno del ángulo WT. Estoy tomando esta imagen como referencia para las ecuaciones. Entonces, la elongación y la velocidad se van hacia la derecha, pero la aceleración es contraria a ambos. Por eso se coloca acá con signo negativo. El vector aceleración es menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud por seno del ángulo en cuestión. Estas tres son las fórmulas principales del armónico simple para calcular la elongación,
para calcular la velocidad, para calcular la aceleración instantánea. Estas dos últimas los complementan. Esta me dice el valor de la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular o frecuencia angular por la raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos elongación al cuadrado. La segunda me dice el valor de la aceleración es igual a w al cuadrado por x. Ahora, cuando el oscilador no parte del punto de equilibrio y parte de cualquier otra posición, se le añade a estas expresiones un ángulo adicional, el ángulo phi llamado fase inicial. O sea, si la ecuación no tiene ángulo de fase inicial, parte del punto de equilibrio, x0. Pero si posee ángulo de fase inicial, parte de cualquier otro punto. Entonces, cuando no hay ángulo de fase inicial, parte del punto de equilibrio. Cuando el ángulo de fase es diferente de cero, parte de otra posición. Cuando el ángulo de fase es pi medios, parte del extremo derecho. Ahora, ¿cómo se calcula de dónde parte? Colocas tiempo cero. Recuerda que tiempo cero significa instante inicial. Si yo coloco acá tiempo cero y acá tiempo cero, estoy sacando la posición inicial y la velocidad inicial del oscilador. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? Esto es la cinemática del movimiento armónico simple. Calculamos la elongación, la velocidad, la aceleración. Ahora viene la dinámica. Claro. Recuerda que en general fuerza resultante es masa por aceleración. Recuerda en general aquello. Fuerza resultante, masa por aceleración. En este caso, la fuerza resultante de manera vectorial se expresa como masa por aceleración o menos k por x. ¿Por qué menos? Porque el vector fuerza es opuesto al vector elongación. Ahora, en módulo, esto es k por x y la aceleración es omega al cuadrado por x, la quinta fórmula. En todo momento ese resorte que jala o empuja el bloque. Cuando el bloque está en el lado derecho, lo jala para la izquierda. Cuando pasa por el punto de equilibrio, no actúa sobre él. Y cuando está en el lado izquierdo, lo empuja hacia la derecha. Esa fuerza se llama recuperadora o restauradora. A la fuerza F, a la fuerza resultante F, se llama restauradora porque siempre va dirigida al punto de equilibrio y en consecuencia es opuesta al desplazamiento o elongación del bloque. Otro elemento más que nos interesa es la frecuencia angular. ¿De dónde sale la frecuencia angular? Al igualar estas dos expresiones, se simplifica x y despeja w y te sale raíz cuadrada de k entre la masa. Eso se llama frecuencia angular. Se mide en radianes por segundo. Como la frecuencia angular 2pi sobre periodo de espejo, me sale la fórmula del periodo para el bloque resorte. Hay que aclarar que esas ecuaciones que tienen constante K de resorte más AM de bloque son exclusivas para el sistema bloque resorte. Tenemos la fuerza, tenemos la frecuencia angular, tenemos el periodo, ahora tenemos la energía mecánica. Cuando un cuerpo oscila, cuando el oscilador se mueve, lo vamos a encontrar con energía cinética y energía potencial elástica. La cinética es masa, velocidad al cuadrado entre 2 y la potencial elástica K, x al cuadrado entre 2. Esta suma de cinética y potencial siempre me va a salir K amplitud al cuadrado entre 2 y será una constante. ¿Por qué? Porque en el movimiento armónico simple no hay fricción. Entonces, al no haber rozamiento, la energía mecánica se mantiene igual, constante. La energía mecánica total de un oscilador es constante y está en función del cuadrado de la amplitud. ¿Correcto?
Vámonos con la pregunta número 1, ¿eh? Bien, dice la pregunta 1, un sismo es básicamente, así dice, un sismo es básicamente la propagación de una onda deformadora de las capas terrestres. Bueno, esa es la introducción nada más, ¿no? En este contexto, dice el problema, en este contexto, un pequeño edificio oscila verticalmente como un bloque resorte. Ese es el primer dato clave que están dando. Dice que ese edificio oscila, pero se comporta como un bloque resorte. Su frecuencia angular es 20 pi radianes por segundo. Debemos hallar la constante K del edificio, sabiendo que su masa es 5 por 10 a la 5 kilogramos y que pi cuadrado vale 10. Bien, ¿qué tendríamos entonces? Vamos a colocar los datos y usar la ecuación que nos conviene para este momento. El sistema se comporta como un oscilador armónico simple bloque resorte. Los datos son la frecuencia angular 20 pi radianes por segundo, la masa 5 por 10 a la 5 kilogramos y pi cuadrado igual a 10. Entonces, para ello, agarro esta ecuación de la frecuencia angular. Eso lo vimos en este PPT. Ajá, en este PPT. La frecuencia angular es la raíz cuadrada de la constante K entre la masa. Y de ahí sacamos la del periodo 2pi raíz cuadrada masa entre K. Entonces, usando esa relación, planteamos lo siguiente. W raíz cuadrada de K entre la masa. W vale 20pi. W es 20pi. La constante K es mi incógnita y la masa 5 por 10 a la 5. Esa expresión se eleva al cuadrado. 400 pi cuadrado se va a la raíz. K entre 5 por 10 a la 5 y cuando multiplica nos da ese resultado. K es 2 por 10 a la 9. ¿Correcto? Con eso terminamos la solución de la primera pregunta. A la hora de leer, reconocimos los datos. Nosotros del PPT sacamos esa teoría, la reemplazamos y nos salió la respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Vámonos con el segundo entonces. Esta es de teoría. Diga verdadero o falso respecto del armónico simple. Tres proposiciones. El movimiento del oscilador es del tipo MRV. El sistema tiene armónico simple cuando la frecuencia no depende de la amplitud.
En un más, el periodo del movimiento cambia continuamente. Ya. Vamos a analizar y observar con la teoría si esas tres proposiciones son verdaderas o son falsas. Por ejemplo, el armónico simple es diferente del MRV. No tiene sentido decir que en el armónico simple el bloque oscila como un MRV. Son cosas distintas. Es como decir que el MRU es MRV, que el MRV es movimiento circular uniforme. No es lo mismo, o sea, son cosas distintas. Esta primera está equivocada porque dice con relación armónico simple, el bloque se mueve con un MRV. Eso es falso. Siguiente. En un sistema con armónico simple, su frecuencia no depende de la amplitud. Ya, eso es verdadero, ¿no? Porque el periodo es 2pi raíz cuadrada de masa sobre constante, no depende de la amplitud. Y la frecuencia, que es el inverso del periodo, tampoco depende de la amplitud. O sea, eso es verdadero. Tercero, en un más, el periodo del movimiento varía continuamente. En un más, el periodo del movimiento varía continuamente. Falso. Se llama movimiento periódico porque su periodo es constante. Es como un cuerpo que da un MCU, una vuelta en un tiempo igual al de otra vuelta, y así sucesivamente. Entonces, es falso decir que en el armónico simple el periodo cambia y continuamente. En este problema número 3, el oscilador bloque resorte tiene frecuencia conocida, tiene rapidez máxima conocida y nos piden la amplitud de las oscilaciones que realiza el bloque. Pensemos cómo lo vamos a hacer. Nos habla de algo nuevo que es la velocidad, no, que es la velocidad máxima. Ajá. Bien, primero indiquemos que a partir de esas ecuaciones se pueden sacar los máximos valores. Por ejemplo, yo puedo sacar el máximo valor de la amplitud cuando el seno de este ángulo vale 1. O sea, el máximo valor de la elongación es la amplitud. El máximo valor de la velocidad es frecuencia angular por amplitud. El máximo valor de la aceleración es w al cuadrado por la amplitud. O sea, yo puedo sacar, viendo esas ecuaciones, los máximos valores. Acá me pide el máximo valor de la velocidad.
y luego me pide la amplitud. Bien, entonces, ¿qué datos? A ver, de acá, elongación máximo, amplitud. Velocidad máxima, frecuencia angular por amplitud. Aceleración máxima, w al cuadrado por amplitud. Datos, frecuencia 10 Hz, velocidad máxima 3 metros por segundo. Entonces, de esta segunda relación, tengo la velocidad máxima. Pero esta frecuencia angular es 2pi por la frecuencia lineal. Trabajando con estos dos, porque ahí están todos los datos. Velocidad 3, 2pi por la frecuencia y se despeja la amplitud. Esa sería la amplitud, 3 sobre 20 pi metros. Muy bien. Muy bien. Capturamos esta imagen y seguimos avanzando. En el armónico simple de una partícula está descrito la ecuación x igual 4 coseno del ángulo pi por tiempo. X se mide en segundos y el tiempo, X se mide en centímetros y el tiempo en segundos. ¿Cuál es el periodo del movimiento y cuál es su velocidad máxima? Bien, primero vamos a hacer un comentario sobre esta ecuación. Yo les he dicho que la ecuación de elongación se escribe con seno y acá aparece con coseno. Eso se debe a que en trigonometría te enseñan a que seno de 60 es coseno de 30, ¿no? Cuando los ángulos son complementarios y así el profesor de trigonometría te enseña a convertir de senos a cosenos. En este caso, el problema lo puso así, yo lo voy a escribir en función del seno. O sea, esta ecuación 4 coseno de pi por tiempo es igual a 4 seno del mismo ángulo más pi medios. Esto se llama, ¿no? Ángulo del segundo cuadrante. Entonces, cuando yo tengo una expresión 4 veces seno de un ángulo más pi medios, ¿sí? Se puede escribir como coseno quitándole el ángulo pi medios. Para que lo entiendas, si es que no lo entiendes, colocamos a seno. Por ejemplo, yo tengo acá seno de 120 grados, por ejemplo. Seno de 120 grados. Tú sabes bien por las matemáticas que esto es seno de 60 grados. Y sabes que esto es coseno de 30 grados. ¿Ves? O sea, si tú tienes seno de un ángulo y le quitas 90 grados, vas a expresarlo en función de quién? Del coseno. Eso es lo que estoy haciendo aquí. A todo este ángulo le estoy quitando 90 grados y me sale en función del coseno. Conclusión. No te compliques la vida. Si en un problema te dan la ecuación con seno o con coseno, es lo mismo. Bien, entonces ya tengo la versión original en función del seno. Seno de WT más ángulo de fase. Entonces, comparando nada más con la ecuación general, tendríamos que la elongación vale, la amplitud vale 4,
W pi y el ángulo pi medios. Amplitud 4, frecuencia angular pi y ángulo de fase pi medios. Reemplazamos en la ecuación de W, 2pi sobre el periodo igual 2 segundos. Reemplazamos en la ecuación de la velocidad máxima y ahí tenemos que la velocidad máxima es frecuencia angular por amplitud, 4pi. ¿Alguna pregunta? Seguimos a ver. seguimos. Otra vez te dan la ecuación de un oscilador x igual 0,6, x igual 0,6 seno de 10t más pi tercios en metros. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad cuando su elongación es 0,48? Cuando a ti te dan una ecuación de ese tipo, de ahí tienes muchas cosas para calcular. Tienes para calcular la amplitud, la frecuencia angular, la fase inicial y lo que te pidan. En este caso piden cuánto vale su velocidad cuando su elongación sea 0,48 metros. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación general. Comparamos amplitud 0,6 metros, frecuencia angular 10 radianes por segundo, ángulo de fase pi tercios. Entonces, amplitud 0,6 metros, frecuencia angular 10 radianes por segundo, ángulo de fase pi tercios. Recordemos esta ecuación de la velocidad y ahí tenemos los tres datos. Los reemplazamos, simplificamos y nos va a salir 3,6. ¿Alguna consulta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? En la pregunta 6 dice que un oscilador armónico cuya masa es 5 kilogramos tiene un periodo de 2 segundos, tiene una amplitud de 50 centímetros y piden hallar qué rapidez tiene cuando su energía cinética es igual a la energía potencial elástica. Bien, veamos qué podemos hallar de los primeros datos. La masa es 5 kilogramos. Periodo 2 segundos. Amplitud de 50 centímetros. ¿Ya? Llevado a metros es 0,5 metros. Piden calcular la masa cuando la energía cinética es igual a la elástica. Bien. Necesitamos sacar la constante K. Entonces, M y el tiempo están relacionados con W y K. ¿Cómo es eso? Mira. La frecuencia angular es 2pi sobre el periodo y el periodo vale 2. Simplificando, esto es pi.
radianes por segundo. Pero W también vale la raíz de K entre la masa. ¿Entiendes? Entonces, W es pi. Y esto es igual a raíz de K entre la masa, que es 5. Entonces K te va a resultar 25 pi. Ahora sí, para evaluar las energías nos acordamos de la energía mecánica. La energía mecánica es la cinética más la potencial. Y ambas me dan K amplitud al cuadrado entre 2. Entonces, me están diciendo, cuando estas dos sean iguales, hallar la rapidez. Entonces, cuando estas dos son iguales, lo reemplazo. ¿Ya? Para que estas dos sean iguales, se cumple que 2 veces la masa velocidad al cuadrado entre 2 es igual al otro. Acá es suma de cinética y elástica. Y acá, simplificando, vamos a hallar la velocidad. A ver, simplifica y me dices cuánto te sale la velocidad. Reemplazas y me dices cuánto te sale. ¿Cómo se hace eso? Así. 2 con 2 se va a ir acá. La masa es 5 kilogramos. La velocidad al cuadrado. K vale 25 pi. La amplitud es medio metro. ¿De aquí cuánto sale la velocidad?
La masa es 5 kilogramos, el periodo es 2 segundos, la amplitud 50 centímetros, 0.5 metros. Entonces, W es 2 pi sobre el periodo 2 segundos, W me sale pi. W me sale pi. Presta atención que estoy explicando de nuevo. W es 2 pi sobre el periodo vale 2 segundos, entonces coloco acá 2 segundos, se cancela y me sale pi. Veamos acá. Veamos aquí. Vamos a repetir, están pidiendo que repita las operaciones, vamos a repetir las operaciones, ¿correcto? Ya. Entonces, W es raíz cuadrada de K entre la masa. Eso fue lo primero que usamos. W es raíz cuadrada de K entre la masa. W me ha salido pi. Y eso es igual a la raíz cuadrada de 5 de K entre la masa, que vale 5 kilogramos. Entonces, para despejar cuánto vale K, habrá que elevar esto al cuadrado. Entonces, elevando al cuadrado, pi cuadrado igual a K sobre 25, y despejando K, K es igual a 25 pi al cuadrado. O sea, primero se eleva al cuadrado. O sea, tenemos una igualdad aquí, se eleva al cuadrado. Se eleva al cuadrado, se va a la raíz, y acá te queda pi al cuadrado. Por 5 nada más. Sería 5 pi cuadrado. Ahí está. Elevas al cuadrado, te queda 5k sobre 5 y acá te queda pi cuadrado. Entonces sale 5 pi cuadrado, el valor de k. ¿Correcto? Ya, acá ya hemos hecho la reexplicación y ahí está el valor que corresponde. Ahora, la energía mecánica es cinética más potencial elástica y eso me da K amplitud al cuadrado entre 2. Pero la condición del problema, ¿cuál es? La condición del problema es que la cinética sea igual a la potencial. Que esta cinética sea igual que la potencial. Entonces, cuando yo reemplazo que esta cinética es igual a la potencial, tendría 2 veces la cinética igual a la potencial. Y aquí aprovecho en simplificar estos dos. Entonces acá reemplazamos y aquí nos debe salir, ¿no? La masa es 5 kilogramos, la velocidad al cuadrado es lo que se está buscando, K es 5 pi cuadrado entre 2 y A es 0,5, o sea, un medio. Es un medio al cuadrado. Ya de aquí hay que sacarle la raíz cuadrada. 5 con 5 se va a ir. Y de ahí sale la velocidad. Vamos, antes que el tiempo nos gane, a explicar la parte de la teoría que falta. Nos hemos quedado en la energía del oscilador. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del péndulo simple. El péndulo simple está conformado por una cuerda que no se estira y una esfera sostenida por la cuerda. Al principio,
el sistema está en la posición de equilibrio, pero luego un agente externo lo lleva a este lugar y lo suelta. Debido a la gravedad, esto va a oscilar. O sea, esto era su posición de equilibrio al principio. Cuando es llevado al extremo derecho y soltado, comienza a oscilar. Ese movimiento es circular. Solamente cuando el ángulo es bastante pequeño, menor o igual que 10 grados, que es un ángulo bastante pequeño, el movimiento se aproxima a un armónico simple. Eso es simple cuando el ángulo sea menor o igual que 10 grados. Cuando realizo un armónico simple hay dos propiedades que tienes que saber, que su frecuencia angular es la raíz cuadrada de gravedad sobre longitud, y el otro es que su periodo es 2pi raíz cuadrada de longitud sobre gravedad. El periodo del péndulo simple y la frecuencia angular del péndulo simple. Todo eso es cierto cuando el ángulo es pequeño. Cuando el ángulo es menor o igual que 10 grados. ¿Correcto? Entonces, con esto sacamos el periodo del péndulo simple. Pero expliquemos de una vez lo que corresponde a los fenómenos ondulatorios. Las ondas son fenómenos bastante interesantes y curiosos. Acá se suelta una serie de proyectiles en el agua y se van formando ondas circulares. Aquí se agita el extremo izquierdo y se van formando ondas mecánicas en la cuerda. La onda mecánica es una perturbación que viaja en el espacio, transportando, que viaja a través de los sólidos y los líquidos y los gases, transportando energía, pero no arrastra materia. O sea, la onda mecánica puede existir en una cuerda, puede existir en el agua, puede existir en el aire, en los sólidos. Siempre necesita un medio material para propagarse. Pero ¿qué es la onda mecánica? Es la perturbación del estado de equilibrio que lleva energía. Por ejemplo, cuando con la mano se hace este movimiento arriba y abajo, se genera un pulso. Hemos alterado el estado de equilibrio de esta cuerda y el pulso viaja. O sea, el pulso es un tren de onda que está viajando llevando energía. Veamos los tipos de ondas que hay. Tenemos las ondas transversales y las ondas longitudinales. ¿De dónde vienen esos nombres tan curiosos? Transversal quiere decir perpendicular. Transversal quiere decir que las vibraciones de las partículas del medio son perpendiculares a la dirección en que viaja la onda. Aquí vemos una cuerda que se hace oscilar verticalmente y en ella se producen ondulaciones. Vemos acá un resorte que se expande, se contrae, se expande, se contrae, se expande, se contrae, y vemos que las ondas viajan, transportando energía. En general, si a esto le tomamos una foto y lo ampliamos, ahí veríamos los elementos del movimiento armónico simple. ¿Qué elementos veríamos? La cresta, la parte superior, el valle, la parte inferior, que la onda avanza con una velocidad. Veríamos la amplitud hacia arriba, amplitud hacia abajo, la longitud de onda, que es esta distancia del punto inicial al punto final de la onda. Eso se llama longitud de onda. Es una característica importante de las ondas. Se llama periodo al tiempo que la onda demora en recorrer una longitud de onda. Este símbolo es el alfabeto griego y se lee lambda. Entonces, el movimiento ondulatorio está conformado de esas ondulaciones. Se llama longitud de onda la distancia del punto inicial al punto final. Se llama periodo al tiempo que la onda avanza exactamente esta longitud de onda.
La onda avanza con velocidad constante. Su velocidad se puede hallar según la ley del MRU. Esta ley tú la aprendiste en el MRU. Lo que vas a hacer ahora es, en vez de cualquier distancia, vas a colocar exactamente una longitud de onda. Y el tiempo que le corresponde se llama periodo. Esa es la ecuación del movimiento ondulatorio. La velocidad con la cual avanza la onda es el cociente de su longitud de onda entre su respectivo periodo. O la longitud de onda por la frecuencia. Ahora, recuerde que en cualquier movimiento periódico, la frecuencia es número de oscilaciones entre tiempo empleado o inversa del periodo. Frecuencia se mide en hertz, número de oscilaciones completas entre tiempo empleado. La otra es inversa del periodo. Estos son los principales elementos de un movimiento ondulatorio, así sea transversal o longitudinal. Nosotros más vamos a enfocarnos en el transversal, no en el longitudinal. Ahora vienen las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que nos van a permitir hacer cálculos. Primero, cuando una onda viaja en una cuerda. Cuando una onda viaja en una cuerda, la velocidad depende de las características del medio. Es decir, fuerza de tensión en la cuerda, densidad lineal de la cuerda, masa de la cuerda, longitud de la cuerda. Entonces, la rapidez o velocidad de la onda en una cuerda depende de la fuerza de tensión en la cuerda, de la densidad lineal, que es masa sobre longitud de la cuerda. A todo eso se le saca la raíz cuadrada y nos deja la expresión de la velocidad de propagación de la onda en la cuerda. Pero este movimiento ondulatorio tiene una ecuación general. ¿Cuál es la ecuación general? Es esta. Esta de aquí. Esa ecuación general describe el movimiento ondulatorio. Acá tenemos la amplitud, acá tenemos un ángulo que sale a veces de una suma o de una resta. Cuando es una suma, la onda viaja a la izquierda. Cuando es una resta, la onda viaja a la derecha. K es 2pi sobre la longitud de onda. Y W, ya la conocemos, 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. Esto nos permite encontrar una fórmula más para la velocidad. La velocidad se puede calcular como en el MRU, distancia sobre tiempo, o se puede calcular como longitud de onda sobre periodo, longitud de onda por frecuencia. Aquí hay una más, frecuencia angular sobre la constante K. Bien, entonces, para una cuerda, esa es la ecuación de la velocidad de la cuerda. Mu se llama densidad lineal, masa sobre longitud. Esta es la ecuación general de una onda armónica, donde entran todos sus parámetros. Bien, eso nos deja listos para hablar acerca del sonido como última parte.
El sonido es una onda mecánica que produce, en el caso del ser humano, ¿no?, la audición, la percepción de la energía que llega hacia su nervio auditivo. El sonido es cualquier onda mecánica que involucre la propagación de ondas mecánicas audibles. ¿Cómo sé que son audibles por el ser humano? Porque está entre 20 Hz y 20.000 Hz. Es la frecuencia audible para el oído del ser humano. 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Para qué sirve ese valor? Las frecuencias que son menos de 10 Hz, de 20 Hz, se llaman infrasonidos. Eso no lo percibe un oído humano. Las frecuencias que son mayores de 20.000 Hz se llaman ultrasonidos. Tampoco los percibe el oído humano. En el aire, el sonido viaja con 340 metros por cada segundo. El sonido se propaga en sólidos, en líquidos y en gases. En los sólidos es más veloz, en los líquidos le sigue, luego en los gases. Sin el vacío no hay sonido. Bien, entonces, el sonido tiene varias propiedades: tono, timbre, intensidad, altura, etc. Para calcular la intensidad del sonido, lo que se hace es lo siguiente. Imagínate que tú tienes una fuente de radio o una fuente que emite un sonido, un parlante. Se llama intensidad al cociente de la potencia con la cual se emite el sonido entre 4pi veces la distancia al cuadrado. Entendiéndose por distancia la que existe entre la fuente sonora y el que escucha el sonido. La intensidad se mide en watt por metro cuadrado y lo vas a calcular dividiendo la potencia entre 4pi de cuadrado. Pero esa intensidad a veces es muy tediosa, muy complicada. Por eso se prefiere trabajar con una escala logarítmica. Aunque su nombre asusta, es más sencillo. Es 10 veces el logaritmo de la intensidad I entre la intensidad sub cero. ¿Qué es la intensidad sub cero? Es un valor constante que vamos a usarlo para trabajar con... Entonces, esto es nivel de intensidad 10 veces logaritmo de intensidad entre I sub cero. Ese cociente es un número sencillo, se le saca su logaritmo y la aceleración. Entonces, esto de acá se llama intensidad, se mide en watt por metro cuadrado, y esto de acá se llama nivel de intensidad, se mide en decibeles, decibeles o decibeles. Cuando te pidan solo intensidad, potencia entre 4pi cuadrado. Pero cuando te pidan decibeles, usas el nivel de intensidad.
Aquí hay que colocar el valor de verdad o falsedad en las proposiciones. ¿Qué colocarían ustedes? Valor de verdad o falsedad. La primera es falsa porque las ondas se propagan en los sólidos, en los líquidos o en los gases. La segunda también es falsa porque el movimiento ondulatorio es periódico. El periodo y la frecuencia son constantes. Lo que depende del medio es la velocidad. Transportan energía y cantidad de movimiento. Claro, no llevan materia, no llevan sustancias, solamente energía y cantidad de sustancias. Entonces el resultado será el siguiente. Falso, falso y verdadero. ¿Correcto? A ver, copien la imagen, seguimos avanzando. Copiamos la imagen. Siguiente. Nos habla de la distancia entre el valle, ¿no? ¿Qué dice este problema? La distancia horizontal entre cresta y valle adyacentes es 3 metros. O sea, de aquí hacia acá hay 3 metros. Entonces, podemos hallar la longitud de onda. ¿Por qué? Es que esa cresta, todo esto es una longitud de onda. Entonces, hasta acá es la mitad. Y si cada uno de ellos lo parte por la mitad, todo está dividido en 4 partes. O sea, la longitud de onda es la suma de 4 partes. Entonces, cuando me dan la cresta entre el valle, están agarrando 2 partes, la mitad. Me falta la otra mitad. Gracias. Luego dice, hay un flotador en el mar que oscila, dice, 200 veces en un minuto. Entonces, cada vez que pasa la ola, comienza a oscilar. Su oscilación tiene que ver con el periodo, la frecuencia. ¿Cómo se resuelve entonces? Si esto vale 3 metros, toda la longitud de onda es el doble, 6 metros. Si esto ha oscilado 200 veces en 60 segundos, han pasado 200 longitudes de onda en 60 segundos. Simplificando, esto me va a salir la frecuencia. Recuerda que la velocidad es la velocidad es longitud de onda por frecuencia.
Entonces multiplicamos la longitud de onda por la frecuencia. Y esa es la respuesta. Vámonos en la pregunta 9. Aquí tenemos varias longitudes de onda. Tienes que observar. Acá hay una, acá hay dos y acá está la mitad, media longitud. Y la distancia que usted dice acá es de 0 a 1. O sea, 1 metro contiene a 5 longitudes de onda. Bien, vamos a sacar los datos de la figura. Ya los hemos observado. Acá me dan 2 segundos, vean esta altura en el eje Y y veamos cómo se resuelve. Son 2,5 longitudes de onda, igual a 1 metro. Quiere decir que cada longitud de onda vale 2/5 de metro. ¿Correcto? Entonces, a resolver esa ecuación pequeñísima, lambda me sale 2/5 metros. Ahora, si en el punto P hay 100 o 10 oscilaciones cada 2 segundos, el número de oscilaciones vale 10, el tiempo es 2 segundos y la frecuencia sale 5 Hz. Como ya tengo la longitud de onda, aquí me salió 2/5 de metro y la frecuencia, multiplico. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? El caso siguiente tiene acá todos los datos y acá el enunciado. Léelo con calma, para que lo entiendas bien. Es directo, es de aplicación directa, es de aplicación directa. La frecuencia vale 1 Hz, la longitud onda 1,5 metros y la distancia entre la fuente emisora y la orilla donde debe llegar es 180 metros. Con la primera relación de la velocidad y la frecuencia se saca la velocidad de esta onda, 1,5 metros por segundo, o sea, 3 medios de metros por segundo. Pero la velocidad de la onda también es longitud de onda por frecuencia o distancia entre tiempo, según la ley del MRU.
Bien. Nos va a resultar 120 segundos, lo cual hay que llevarlo luego a minutos. ¿Correcto? Pasamos al siguiente PPT. Ojo, los datos los hemos sacado a la hora de leer el problema, reconociendo la frecuencia se mide en hertz, la longitud de onda en metros y la distancia entre fuente emisora y oidor es 180 metros. Propiedad de la ecuación de la onda, ecuación del MRU, que también es la de la onda, porque la onda viaja con velocidad constante. Un parlante emite sonido con una potencia de 100 pi-watt en todas las direcciones. Parlante emite el sonido con una potencia de 100 pi-watt. ¿A qué distancia la intensidad del sonido será 100 decibeles? Acá tenemos que usar las dos relaciones del sonido, la intensidad y los decibeles. La intensidad es aquella que está relacionada con la potencia y la distancia. La intensidad está relacionada con la potencia y la distancia de esta manera. Pero el nivel de intensidad es 10 veces el logaritmo de la intensidad y entre la intensidad y sub cero. Entonces, aunque parece complicado, pero esa escala es más accesible, más comprensible que la otra. Entonces, vamos a usar esas dos expresiones para resolver el problema. Y hasta a ver cómo lo resuelves. Ahí está la solución. Nivel de intensidad 10 veces el logaritmo de I entre I sub 0. Entonces, son 100 decibeles igual a 10 logaritmo de intensidad entre I sub 0. De ahí sacamos la intensidad. Cuando tú simplificas, te queda que el logaritmo de I entre I sub 0 vale 10. Ahora hay que recordar que es una teoría de logaritmos. Si el logaritmo de un número A es B, entonces A es 10 veces B. Por lo tanto, ese cociente es 10 veces 10. Pero I sub 0 siempre vale 10 a la menos 12 y se llama frecuencia umbral. Y a resolver, porque I sub 0 siempre vale 10 a la menos 12, me sale 10 a la menos 2, a reemplazar en la fórmula de la intensidad de la potencia, despejando nos sale 50 metros. ¿Cuánto? 50 metros. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud?
Hay que revisar un poquito la teoría de logaritmos por si hay dudas, ¿ya? En este caso estamos usando, ¿sí? Sí, el i sub 0 siempre vale 10 a la menos 12. Está acá. Aquí está. Aquí. Cuando usted usa el nivel de intensidad, el I sub 0 se llama intensidad umbral. Es una referencia y su valor es 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. La escala del nivel de intensidad para la audición humana varía entre 0 decibeles y 120 decibeles. Ya está. Entonces, ese valor a tomarlo en cuenta, ¿ya? Igual este PPT se lo voy a hacer llegar a ustedes, no se preocupen. Un tenor eleva el nivel sonoro de su voz desde 40 decibeles a 80 decibeles. Entonces, ¿en cuánto aumentó el nivel de la intensidad? Conociendo el aumento del nivel de intensidad, ¿cuánto aumentó la intensidad? Esto se hace así, si quieres lo haces por partes. Es decir, tú dices, la ecuación logarítmica se llama nivel de intensidad. Su expresión matemática es esa, ¿no? Reemplazo entonces. Primero es 40. Ya coloco acá con 40. 40 es igual 10 veces el logaritmo de I1 entre I0. 10 con 10 se va y la intensidad 1 es 10 a la menos 12 por la intensidad, perdón, por 10 a la 4. I1 sería entonces 10 a la 4 por 10 a la menos 8. Acá sería 10 a la 4 por 10 a la menos 8. 10 a la menos 12. Esto te va a salir 10 a la menos 8. Ya tienes el primero. Así con paciencia, ahí hace el segundo. Y finalmente, ¿cuántas veces aumento? Acá sería 80, igual 10 veces el logaritmo de intensidad 2 entre intensidad 0. 10 con 10 se va. Acá será 10 a la 8 por 10 a la menos 12. 10 a la menos 4. Finalmente, ¿cuántas veces aumenta la intensidad del sonido? Hay que dividir I sub 2 entre I sub 1 para saber cuántas veces aumentó. 10 a la menos 4, 10 a la menos 8. 10 a la menos 4, 10 a la 8. ¿Cuánto queda? 10 a la 4.
Esa es la respuesta. Perdón, la 10 elevado a la potencia 4. 10 a la menos 4, 10 a la 8, 10 elevado a la potencia 4. En esa cantidad aumenta. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? Bien, pasamos al siguiente, ¿ya? Si no hay dudas, no hay consultas, al próximo. ¿Con qué periodo oscila? No, acá te está preguntando cuántas veces aumenta la intensidad del sonido, cuántas veces aumenta cuando ocurre esto. Entonces, al principio tenía este valor y luego tiene este valor. Entonces, yo quiero saber cuántas veces aumenta, divido esto entre el otro. I sub 2 entre I sub 1. ¿Esa es la pregunta? ¿Pero qué es lo que estás preguntando? Te están preguntando cuántas veces aumentó. Esto es mayor, esto es menor. Por eso divido el mayor entre el menor. ¿Con qué periodo oscila el bloque de 7,5 kilogramos cuando se conectan dos resortes en paralelo? Bueno, la fórmula del periodo del oscilador es 2pi veces la raíz cuadrada de la masa entre la constante. Ahora, cuando los resortes están en paralelo, ¿cómo se saca el equivalente? Hay que encontrar la nueva constante K. Esto se llama constante de resortes equivalentes, ¿no? Para calcular la constante equivalente, solamente hay que sumar las constantes. En este caso, son dos constantes. Entonces, el primero tiene K, el segundo tiene 3K. Me sale 4K, pero cada constante K vale 30. Entonces, esto será 4 por 30, 120. Para hallar el periodo, 2pi raíz cuadrada de la constante equivalente entre las masas.
2pi veces la masa entre la constante equivalente. Entonces, la masa ya la tenemos como dato, 7,5 kilogramos, y la constante equivalente es 120. A la hora de dividir, nos va a salir el resultado. Entonces ya saben, cuando los resortes se conectan en paralelo, hay que sumar sus constantes para sacar la constante total o equivalente. Bien, acá este dato tenemos que x es igual a 5 veces el coseno de 10 veces el tiempo. Pero esta ecuación se puede escribir como 5 veces el seno de 10 veces el tiempo más pi medios. Entonces, nosotros sabemos que x es amplitud seno de WT más ángulo de fase y la velocidad frecuencia angular por coseno de WT más ángulo de fase. Entonces piden hallar la velocidad cuando x vale 4. Ya. La velocidad cuando x vale 4 se puede calcular de esta otra manera. ¿Cuál? Así. W raíz cuadrada de amplitud menos x al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar. Lo que pasa es que aquí uno se da cuenta que la amplitud vale 5 cuando la comparamos con la ecuación de arriba. De aquí uno se da cuenta que W vale 10 y que el ángulo de fase es pi medios. Entonces la velocidad será igual en este caso a 10 por la raíz cuadrada de 5 y reemplazando cuando x vale 4. ¿No? Entonces aquí nos va a salir 30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque acá es simplemente por 3. Esa sería la respuesta. Bien, jóvenes, el tiempo ya nos ha ganado. Les envío más tarde la solución de estos
materiales y la clase respectiva para que ustedes la tengan y puedan practicar en cualquier momento cuantas veces gusten. ¿Correcto? Gracias por su atención. Que tengan un buen día. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ya siendo las 2 de la tarde, vamos a iniciar también con el repaso de cívica. Por favor, se quedan. Voy a pausar la grabación y recuerden que a las 3 de la tarde tenemos recuperación de RM. Un momento, por favor.